Bien, vamos a otro tema que preocupa. En los próximos meses las temperaturas podrían superar los 40 grados Celsius en la zona central de Chile. Una ola de calor que, sumada a la escasez hídrica que existe en nuestro país, aumenta el riesgo de incendios forestales. Queremos conversar más sobre este tema. Estamos para esto con Patricio González, agroclimatólogo y académico del Centro de Investigación y Transferencia de Riesgo y Agroclimatología. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros y bienvenido esta mañana. Hola, Carla. Muy buenos días y gracias por la invitación. A ver, ustedes están haciendo una serie de estudios, me imagino que hay registros históricos que permiten ver lo que ha pasado hacia atrás, pero también proyectar lo que va a pasar de aquí en adelante y sobre todo en esta temporada de verano. ¿Cómo se viene esta temporada de verano en Chile? Mira, nosotros hemos tenido muchos modelos, el clima es una probabilidad. Entonces, tenemos registro de la zona central de Chile y los umbrales climáticos que hemos sobrepasado. Por ejemplo, en el caso de Talca hemos llegado a los 39 grados, Cauquenes 44 grados, Chillán sobrepasa los 41, 42, también la Araucanía, Santiago está llegando a los 38, es decir, es una espiral de temperaturas cálidas que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Cuando ya empieza esta mega sequía y todo esto asociado a una caída pluviométrica muy significativa en la zona central de Chile. Entonces, basado en eso, que ya hemos sobrepasado esos umbrales, hay un corredor muy cálido en la zona central de Chile que va de Talca, Cauquenes, Chillán y parte de la Araucanía, en que ya hemos sobrepasado los valores de 40, 41, incluso 44 grados. Talca, el 1 de noviembre, tuvo 37,5 grados en noviembre, ahora, cosa que nunca se había registrado en los últimos 100 años. Entonces, hay una espiral de subida térmica, lo hemos analizado en los últimos 100 años, que hace muy vulnerable a la zona central de Chile frente a dos temas importantes: los incendios forestales, que ya los tenemos, y el tema hídrico y estrés térmico para los cultivos, sobre todo pensando que Chile tenía como objetivo ser una potencia alimentaria, pero los agricultores ahora están en una bastante, digamos, preocupación frente al tema hídrico, porque esta mega sequía lamentablemente se va a profundizar. Y las temperaturas extremas, lo que nos preocupa ahora, van a seguir subiendo porque se están adelantando mucho las altas temperaturas en noviembre. Patricio, justamente quería preguntar eso, porque en el fondo usted me habla del registro histórico y me dice que ya en años anteriores hemos llegado a superar los 40 grados, incluso hasta los 44. Pero esta temporada que viene, ¿podría ser más aguda? ¿Podríamos tener temperaturas más altas? ¿O lo que está pasando también es que empiezan a ser más frecuentes estas temperaturas que antes a lo mejor ni siquiera veíamos en algunas de estas zonas de nuestro país? Exacto, mira, esa es la idea. El clima se ha vuelto extremo y al volverse extremo se vuelve más recurrente los fenómenos que en el siglo XX ocurrían cada 5 años, cada 8 años. Que eran más raros. Y eran más raros, ¿no? En cambio ahora se han vuelto más extremos y más permanentes en los veranos. Y eso obviamente genera un impacto en los ecosistemas. El principal, que ya lo tenemos a la vista, ¿no es cierto?, los incendios forestales, y el otro, que entre diciembre, enero y febrero son los meses más cálidos en la zona central de Chile, en los cuales se han dado estos récords. Entonces, el clima al volverse extremo se vuelve agresivo en contra de la humanidad y eso se traduce en daños. Por ejemplo, olas de calor, desertificación, escasez hídrica. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa vulnerabilidad como país? Tomar las medidas políticas para adaptarnos a esa situación. Porque tú mencionas algo que es muy importante. Cuando algo se vuelve más recurrente, como que nos empezamos a acostumbrar a la anormalidad, ¿no? Entonces, es muy peligroso acostumbrarse a un clima extremo y pensar que esto es como la normalidad, cuando no estamos viviendo una normalidad, porque nos falta agua para los cultivos cada vez más y las temperaturas, lo que a mí me preocupa, están siendo cada vez más altas y los modelos indican que probablemente esto se va a ir extendiendo hacia O'Higgins, hacia Santiago, que ya ha marcado 38 grados, y obviamente en esa situación es muy difícil generar una agricultura que sea de calidad. Claro, ahora usted dice, no hay que naturalizar esto, en el fondo no nos podemos acostumbrar, pero también mucha gente se preguntará, ¿y qué podemos hacer al respecto? Más allá de la lucha contra el cambio climático, hay compromisos internacionales, pero el ciudadano de a pie siente que hace su aporte, a lo mejor recicla, trata de generar menos residuos, trata de gastar menos agua, pero de todas maneras estamos en un pie forzado. Yo no sé si queda algo para poder hacer, si es que hay alguna esperanza de que esto se pueda ir revirtiendo y que volvamos a tener, no sé, ciclos un poco más normales y más habituales como los que teníamos antes.
¿Cómo se ve desde ese punto de vista el manejo de una situación como esta para no normalizarla ni acostumbrarnos? Claro, mira, hay un término en climatología que se llama el tipping point, que es el punto de no retorno. O sea, cuando se llega a una inflexión donde pasado ese umbral es prácticamente imposible volver al estado climático anterior. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque este umbral, digamos que si lo sobrepasamos, no volvemos al clima que teníamos en el siglo XX, es a nivel global que la temperatura de la Tierra llegue a 1,5. Estamos en 1,1. Yo creo que si llegamos a 1,2, ya este punto no retorno se va a hacer efectivo. Y no vamos a tener lo que tú dices, este clima que teníamos en el siglo XX, que habían lluvia entre mayo y agosto, a veces habían sequías, pero eran lo más, digamos, normal el clima. Ahora no tenemos esa posibilidad porque el clima, la atmósfera se ha calentado a tal nivel y esto va digamos, a perdurar por los próximos 80 años. ¿Qué hacemos? La pregunta tuya. Hay que hacer una adaptación política. Aquí los gobiernos son los que tienen la responsabilidad de protegernos frente al cambio climático, porque son los que tienen las leyes, son los que tienen los recursos, son los que tienen la ciencia para generar esta adaptación que requiere mucha plata. Fíjate que las olas de calor en el hemisferio norte le están costando el 1,7 del Producto Interno Bruto. A nosotros nos va a costar el 6,7. Es decir, la brecha económica es bastante alta. Entonces, si los gobiernos que no han tenido el sentido de urgencia para adaptar al país al cambio climático, obviamente tienen la responsabilidad, porque para eso se eligen, para protegernos frente a este tema. Los ciudadanos podemos hacer mucho, pero si esto no es a nivel político, de adaptarnos e invertir los recursos, llevamos 10 años de retraso, quizás 15, obviamente el cambio va a ser muy fuerte y las pérdidas van a ser muy altas. Yo veo que no hay un sentido de urgencia política en Chile para adaptarse al cambio climático, porque hay otra agenda, tú mismo la mencionabas al principio, sí, que digamos distrae, pero el cambio climático ya nos está pegando muy fuerte. 15 años de megasequía no es una normalidad, es una anormalidad. Patricio, pero ¿qué significa adaptarnos? Usted usa harto esa palabra. ¿Qué decisiones se deberían tomar? Mientras usted nos va contando todo esto, vamos revisando las imágenes de los incendios que hemos tenido en años anteriores, incendios voraces, en lugares habitados. Lo vemos siempre en los cerros de Valparaíso, lo vimos en Santa Olga, donde casas, viviendas, asentamientos humanos terminan afectados por estos incendios que cada día son más difíciles de controlar. Entonces, si usted me dice que además esta temporada vamos a volver a tener temperaturas tan altas y tan sostenidas, uno dice, seguramente los incendios van a ser un gran foco de preocupación. ¿Qué significaría adaptarse? ¿Cambiar a las personas que no vivan cerca de estos lugares, que en el fondo nos reubiquemos? ¿Cómo enfrentarlo? Porque sí, los gobiernos, y los anteriores también, se preocupan de estar como abastecidos para la temporada de incendios forestales, con los helicópteros, con, no sé, la ONEMI, la CONAF, pero no sé qué más se puede hacer. Bueno, mira, el gran aprendizaje que tuvo Chile fue con los mega incendios del 2017. Ahí nos pilló Santa Olga y toda la zona central de Chile, se quemó prácticamente 4 o 5 regiones que todavía se están recuperando. O sea, fue un impacto muy fuerte y nos pilló no en muy bien pie tecnológico. Ahora, obviamente, eso se ha ido superando. Cuando yo te hablo de adaptación, te hablo de aplicar tecnologías de investigación que hacen las universidades, en el caso de la Universidad de Talca, como crear, por ejemplo, nuevos embalses, tecnificación del riego, educar en el medio ambiente, desaladoras de agua de mar, hacer un mapa hidrogeológico de la zona central de Chile para de dónde están las napas subterráneas, energía limpia, recarga de acuíferos, porque lo que vamos a necesitar es agua. Contra el calor es poco lo que podemos hacer, pero el agua es fundamental. Una gestión integrada de cuencas, fortalecimiento de los sistemas de agua potable, o sea, hay una serie de tecnologías del riego, en la agricultura, riego por aspersión, riego por goteo, desechar los antiguos sistemas de portentío y surco que se pierde el 80% y solamente se aprovecha el 30%. Es decir, hay esa tecnología que hay que adaptarla, pero para eso se necesita una decisión política para ir, porque cada región tiene su especificidad, ir adaptando a cada región a esta situación. Algunas van a necesitar más recursos, otras menos recursos. Esto es importante. Es prácticamente dramático entre Valparaíso y el Ñuble, ¿no? Ahí tenemos la sequía más extrema y las altas temperaturas que ya te mencionaba. Y va a ir avanzando hacia el sur hasta llegar a Puerto Montt. Entonces, tecnología, esa es la gran vacuna, si podríamos asimilarla a la pandemia, para generar, digamos, esta adaptación de la agricultura, de los incendios forestales, no usando el agua en forma racional.
y ocupando tecnología. Yo siempre he procurado, es una visión mía, quizás crear un ministerio de cambio climático para centralizar todo lo que hay sobre agua, que está disperso en muchos ministerios, en uno solo, y afrontar este tema porque nos va a acompañar por los próximos 80 años, lo ha dicho el panel de expertos de cambio climático. Claro. Y además que es irreversible. Entonces, aquí lo que queda, Carla, es decisiones políticas. La ciencia ya hizo su pega. Hemos dado a conocer por los medios de comunicación todo lo que viene, lo que va a venir. Y aquí las decisiones son políticas para enfrentar esta adaptación, porque no podemos seguir teniendo los incendios de esta característica en una geografía de Chile que es muy complicada, llena de quebradas, de cuencas, que se generan incendios, no pueden entrar los helicópteros, los aviones, etc. Entonces, mientras más nos demoremos como país en adaptar, en generar esta tecnología, más alto va a ser el costo, digamos, en los próximos 3, 4 años. Ya el punto de inflexión nos llegó a nosotros. Yo creo que en el 2022, 2023 nos llegó el punto de no retorno. Ya, no es muy optimista. Bueno, ojalá que se priorice este tema y se tomen las medidas a nivel de política pública. Le quiero preguntar algo como un poquitito más pedestre, que tiene que ver con los incendios forestales justamente. Yo no sé si es una sensación mía o efectivamente usted también pudo constatar que a lo mejor este año sí llovió un poquitito más. No estoy diciendo con esto que se haya revertido el déficit hídrico por ningún motivo, porque sabemos que esos son años de sequía y una tendencia que se ha sostenido. Pero sí escuchamos y vimos caer el agua como en algún momento nos acordábamos caía. Y yo me pregunto si eso ha generado más combustible este año para los eventuales incendios forestales, porque cuando hay crisis hídrica y no crece nada, está todo mucho más seco. Entonces una chispa ahí, bueno, a lo mejor prende, pero no sé si tanto. Pero muchos expertos también señalan que cuando llovió un poco y creció el arbusto y creció el pastizal, y hay cierto nivel de humedad, pero bajo, porque todavía hay sequía, esto podría ser un combustible. ¿Usted presume, Patricio, que podríamos tener incendios forestales más difíciles de apagar, más difíciles de controlar que en temporadas anteriores? Mira, lo que tú dices es cierto. Cuando hay lluvia, y tuvimos una lluvia en julio, porque un sistema frontal se desvió hacia la zona central y generó lluvias y generó nieve, pudo no haberse desviado y ahora estar en una sequía extrema. Eso es lo que yo llamo sumisión climática. Nosotros estamos a expensas de lo que el clima nos pueda dar, porque no podemos negociar con un sistema climático que cada vez se calienta más y cada vez es más extremo. Entonces, claro, con estas lluvias se genera mucho material, ¿no?, en los bosques, tanto en bosque nativo como bosque artificial, mucho material de residuos, crece mucho pasto. Y eso con las altas temperaturas, ya te hablaba que en la región del Maule hemos tenido 37,5 grados a principios de este mes, obviamente se genera el combustible para que cualquier descuido que se pueda producir o pueda ser una chispa de un tendido eléctrico o algo, digamos, hecho por el hombre, genera incendios que son muy eruptivos y muy difíciles de apagar. ¿Por qué? Porque estos incendios de la precordillera se generan en cuencas, en cajones, en sectores que son en quebradas de muy difícil acceso. Y además, cuando el incendio se genera, eleva la temperatura en 4, 5, 6, 7%, 10% sobre lo normal, a veces hasta un 40%, y dentro del incendio se generan factores microclimáticos, cambios de viento muy rápidos, se generan corrientes convectivas que a veces hacen que este incendio sea bastante explosivo. Y lo que tú dices, no, es muy cierto, hay gente que vive en la precordillera, que se le han quemado sus casas, que tienen que abandonar su territorio, entonces es complejo. Por eso yo te decía que el tema político de adaptarse al cambio climático, de tomar esa decisión como país, es muy relevante porque son los gobiernos los que tienen ahora la responsabilidad de evitar que hayan tantas pérdidas. Nunca las vamos a evitar 100%, las pérdidas de los incendios, pero las podemos reducir teniendo, no sé, una fuerza aérea de aviones, de dromedarios para Chile y no estar a lo mejor arrendando en los momentos que haya de alguna manera estos incendios. Claro. Es decir, generar una estrategia tecnológica, capacitar tecnológicamente, usar satélites para ver cuando el incendio aparezca, atacarlo en forma inmediata, usar satélites de alta resolución, etc. Y eso requiere una inversión y una decisión política que lamentablemente Chile ha sido, de alguna manera, no ha tenido el sentido de urgencia. Entonces, que la naturaleza no nos sobrepase, no nos sobrepase y tengamos que pagar un costo muy alto, como lo está pagando California. California ha tenido incendios tremendos con 45 grados de temperatura. En Portugal,
imagínate lo que ocurrió en junio, julio, grandes incendios, lo que ha ocurrido en Europa. Entonces, la naturaleza nos está dando malas señales, pero podemos combatirlas, sino hay que ser pesimistas, pero aquí se requieren decisiones políticas serias y preocuparse del cambio climático y, digamos, destinar los recursos necesarios. Por eso yo te hablaba, a lo mejor, concentrar todo en un ministerio de cambio climático que podría partir con este gobierno y enfrentar esta crisis tal como se enfrentó a la pandemia, ¿no? Que fue también dramática. Y esto nos va a acompañar por los próximos 80 años. Entonces, hay que tomar decisiones políticas, lamentablemente, y lo que nos queda a los climatólogos es solamente advertir con los modelos lo que viene para que, obviamente, de alguna manera estemos preparados, que es nuestra realidad. Bien, pues ojalá que se recoja la iniciativa. Le queremos agradecer, Patricio González, agroclimatólogo, académico del Centro de Investigación y Transferencia de Riesgo, por habernos ayudado a entender un poco más el fenómeno en profundidad y también hacer la proyección de lo que puede venir para esta temporada de verano. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias Carla, y muy buenas tardes, que esté muy bien. Nos vemos.